Es el gran dato del día. La inflación se aceleró por tercer mes consecutivo, 6,6, con un fuerte envión en los alimentos. Un incremento del 0,6% además respecto del mes anterior y una tendencia en alza. El número está cerca de las estimaciones de los privados, pero por supuesto es un cimbronazo conocerlo, sobre todo por la cuestión simbólica de haber superado las 3 cifras en el mes de febrero. ¿Qué se espera para los próximos meses? Vamos a hablar de la economía en términos generales con un especialista. Saludamos a nuestro economista amigo Francisco Cantamuto. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, muy bien por acá. Bueno, sacudidos por este dato, Francisco, que aún es peor de las expectativas que se tenían, que ya no eran favorables. Evidentemente un muy mal comienzo de año. Sí, es un mal dato, sobre todo porque febrero es de los meses que normalmente dan bajos en inflación, anualmente es de los meses más bajos. Si este fuera el caso, quiere decir que en lo que resta del año la inflación estaría dando superior. Con el acumulado que llevamos hasta ahora de 13% en 2 meses, se hace muy difícil creer que la pauta del 60% que presupuestó el gobierno vaya a ser cumplida. En ese sentido, estamos ante un escenario poco promisorio. No escapa nadie, además, que estamos en año electoral, que las presiones por acomodarse a potenciales planes que vengan después son, digamos, más generalizadas. Todo el mundo está a la expectativa de qué pueda pasar con el nuevo gobierno, del signo que sea, que asuma en diciembre y por lo tanto trata de acomodarse antes de que eso ocurra. Con todo, creo yo que el elemento más fuerte de esto es que la inflación persiste como un problema ya sistémico que no cede y ante el cual hay medidas puntuales, pero no hay un plan sistemático. Esto creo que a todos nos resulta evidente. Te quiero consultar, Francisco, algo que sobrevolaste recién. ¿Qué significa para la economía atravesar un año electoral? ¿Tiene impacto? Bueno, normalmente no es algo de la Argentina, es algo estudiado para prácticamente todas las economías del mundo. Suele ocurrir que en año electoral el gasto público tiende a acelerarse, de manera tal que es poco frecuente ir a un año electoral ajustando. Llamativamente es lo que está haciendo este gobierno, que en la revisión que se conoció el día de ayer del acuerdo del FMI, el FMI dio una fuente insospechada de actividad progresista, señaló que se había sobrecumplido la meta de ajuste. De un 2,5 del PBI se logró un 2,3 y se espera que este año cierren 1,9, es decir, se está ajustando. Y además el informe del FMI recalca que se está ajustando específicamente en la política social, lo cual es llamativo ante un escenario inflacionario de este tipo. Entonces, este año, como regla general, en el año electoral el gasto público tiende a aumentar. Este año lo que, de acuerdo con el FMI, hay que hacer es ajustar, y es lo que viene haciendo el gobierno. Pero, ¿cómo se pretende ganar una elección ajustando? Bueno, esto es algo que no hace falta ser economista para entender. Y de hecho hay una presión social que se ve en las calles. El día de hoy hay múltiples manifestaciones en distintos puntos del país reclamando por una revisión de este punto. El acuerdo con el FMI, tengo que ser muy enfático y creo que la última vez que hablamos con usted ya lo señalé, es un acuerdo inflacionario porque pide que el tipo de cambio del dólar se siga devaluando, el peso más bien se devalúe, ¿no?, frente al dólar, y suban las tarifas, de manera tal que es muy difícil frenar la inflación de esa manera. Y por otra parte, la cuestión del dólar relacionada con los alimentos, los agroalimentos también, que terminan siendo una cuestión muy complicada para el bolsillo de los argentinos. Digo, que aumenten tanto los alimentos también es un dato, ¿no? Sí, claro. Este dato que digo, en el capítulo de alimentos llegó en algunos puntos del país al 10% el aumento, lo cual es muy por encima del promedio. Estuvo principalmente impulsado por carnes, que el año pasado habían crecido por detrás de la inflación, y por lácteos. Supuestamente se articuló un programa para tratar de frenar estos aumentos o pautarlos en los próximos 3 meses, pero repito, esto es tratar de apagar un fueguito cuando está incendiando el bosque. A ver, la inflación es un fenómeno con muchas causas, y esto está reconocido por cualquiera que haga ciencia económica, digamos. Quienes hacen ideología económica quizás lo quieran negar, pero quienes hacen ciencia lo tienen claro. En ese sentido, para atacar múltiples causas, es necesario implementar distintos instrumentos. Y esto es lo que venimos demandando un montón de
especialistas, pero también de la sociedad misma. ¿Cuál es el plan antiinflacionario? Porque hasta este momento lo único que tenemos son medidas puntuales tratando de desacelerar el mecanismo de reproducción. ¿Y cómo se hace eso? Con estos acuerdos de precios que sabemos que las empresas logran esquivar y tratando de que las paritarias cierren en torno a lo presupuestado del 60%. Ahora, si el ancla van a ser nuestros salarios, estamos en problemas. Recordemos que el salario en promedio del sector privado durante estos últimos 3 años le empató a la inflación, pero no recuperó lo que perdió antes. Y ahora cuando miramos salarios del sector público o de la economía informal, esto viene en picada. De manera tal que si ahora encima se atrasan los salarios, es una muy mala noticia si esta va a ser el eje del combate a la inflación. Bien, bueno, conectado a eso que estás diciendo ahora, te quiero consultar, Francisco, porque los números oficiales dicen que la actividad económica crece. Problemas de desempleo parece que no hay mayores, pero al trabajador le cuesta cada día más comprar la canasta básica. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde se va esa plata si la industria tiene números positivos, si la actividad económica en términos generales tiene números positivos? Mira, Marina, hay varios aspectos para revisar de esto. Efectivamente, la economía viene creciendo y ya está, depende de la rama, incluso superando no solo el 2019, sino alcanzando niveles del 2015. De manera tal que hay crecimiento, hay relativamente bajos niveles de desempleo, ¿sí? No son bajos, pero relativamente bajos para los últimos años. El problema es que la mayor parte del empleo que se ha creado es empleo precario. Entonces, si se emplea sobre todo cuentapropismos, sectores de autónomos, el que hace changas, entonces es el que va, para decirlo en buen criollo, corriendo atrás del mango. Entonces, tiene la diferencia con lo que ocurría hace 3, 4 años atrás, que no se consigue trabajo, ahora se consigue trabajo, pero ese trabajo paga un mal ingreso. ¿Por qué? Porque no le puede competir el aumento de precios. En este sentido, hay que desmontar un artificio que se suele armar en el cual se piensa que todos perdemos por igual con la inflación, y eso no es cierto. Dentro del armado de la inflación, que todos van corriendo para mover sus precios, hay algunos que tienen más capacidad de negociar que otros. Yo tengo amigos que se dedican a cortar el pasto o a hacer changas de ese tipo. Y cada vez que tienen que negociar es un problema, porque donde suben mucho le dicen chau, andate y busco otro que esté con más problemas de angustia y le pago menos a otro. Ahora, si sos el único proveedor de toda la cadena del país de acero o de aluminio, y bueno, tenés bastante capacidad de definir los precios. Hubo un informe que se conoció el día de ayer del CIFRA, que es el Centro de Estudios de Flaxo y la CTA, que mostraba cómo el salario viene creciendo por debajo de la inflación y cómo un conjunto de ramas más concentradas de la economía vienen creciendo por encima de la inflación, es decir, suben sus precios más que el promedio. Esto se puede medir, está medido con índices de precios. Y una manera alternativa de verlo es una medición que hace el INDEC, que es cómo se reparte el ingreso que se genera. Y ahí lo que se puede ver es que del 2017 a esta parte, quienes vivimos de nuestro trabajo perdimos 8 puntos del ingreso total que se genera en el país. Es decir, del ingreso total que se reparte, ganamos un 8% menos. Y de eso hay un 6% que se lo apropian por ganancias grandes empresas. Entonces, acá hay digamos, no quiero con esto decir que la inflación se origina en el comportamiento de las grandes empresas. Eso no sería cierto. Ahora, sí es cierto que en un contexto de inflación, hay sectores concentrados de la economía que sacan provecho de esto y están obteniendo ganancias en este río revuelto. Francisco, gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Adiós, muchísimas gracias.